Él se llama Federico Zapata. Federico Zapata es alguien que ha hecho un libro hace algún tiempo atrás, hace un par de años atrás, que se llama Los muchachos cordobeses, cómo se construyó un peronismo diferente, y a partir de ahí, bueno, fue el conocimiento que tuvimos muchos periodistas sobre el trabajo periodístico y el trabajo político de él. Él es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba y además desde muy joven ha sido un militante, un investigador, un académico, y también es el codirector, creo que lo sigue siendo, de la consultora Escenarios. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo te va? Marcelo Aymar te saluda. Buen día. Hola Marcelo, un gusto conversar con vos, gracias por el llamado. Te agradezco mucho porque, como verás, teníamos medio planteado estas cosas y fue medio de raje invitarte a este programa y vos aceptaste. Y la pregunta tiene que ver un poco con lo que estábamos recién hablando con Barbosa. ¿Cuál es la expectativa que los sectores progresistas desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confían en Natalia de la Sota, y vos que estás en zona, vos que has escrito Los muchachos cordobeses, ¿cómo pensás que le va a plantar cara a Natalia de la Sota la construcción oficialista con Schiaretti y atrás Yarlora, hombre de Schiaretti, hoy gobernador de la provincia de Córdoba? A ver, efectivamente hay como un interés muy grande, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, en sectores progresistas, como bien está marcando, por la figura de Natalia de la Sota, porque digamos es una figura dentro del peronismo cordobés, dentro del ecosistema del peronismo cordobés, posiblemente de las más progresistas que tiene ideológicamente el aparato del Partido Justicialista de Córdoba, y bueno, obviamente eso hace como, digamos, funciona muy bien, marida bien con la Ciudad de Buenos Aires, que tiene históricamente un electorado progresista muy relevante. Sí. Entonces hay un interés especial puesto ahí en la mirada de Natalia de la Sota. A mí me parece que está haciendo efectivamente, digamos, un camino interesante en elección. Creo que puede hacer una buena elección. Estamos hablando de una elección, digamos, de una buena elección para Natalia sería poder estar en los 2 puntos, en los 2 dígitos, digamos. Superando los 10, claro, que saque claro, sí, 12, 13 puntos por ahí, sí. Claro, incluso te diría 10 puntos. 10 puntos yo creo que es una gran elección, que inclusive puede lograr que Natalia entre al Congreso, sí. Y me parece que eso la deja en las puertas, digamos, de reconstruir un poco su jerarquía o reconstruir un poco su posicionamiento al interior del peronismo de Córdoba. Yo no creo que Natalia esté pensando en transformarse en algo así como la figura del kirchnerismo en Córdoba, porque creo que eso sería como un camino que es como desandar una historia. No la veo a ella en eso. No, pero viste que algunos dicen que puede ser la vice de Kicillof, ¿no? Ya que estamos haciendo futurología, entonces ahí es un poco lo que vos decís. No estaría afincando o abrevando en fuentes, digamos, de Cristina Fernández, sino más bien viendo a ver qué pasa con esta cuestión de Axel y Cristina. Y bueno, tantos hasta se aventuran de decir, bueno, si seguimos soñando, puede ser la vice de Kicillof en el 27. Lo que pasa es que lo de Kicillof tiene como algunas trampitas, digo, yo lo sería como muy preciso en ese punto, ¿no? Porque la expectativa que Kicillof genera en Córdoba, vamos al revés ahora. Hablamos de la expectativa de Natalia hacia la ciudad de Buenos Aires, sí. Hablemos de lo que los cordobeses miran de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires. Lo que los cordobeses están mirando es que si efectivamente Kicillof logra emanciparse del liderazgo de Cristina Kirchner, que es un poco lo que está de alguna manera haciendo en cámara lenta, pero si lo logra finalmente ese proceso terminarlo, bueno, Kicillof podría ser, digamos, una vía de unificación sin Cristina del peronismo nacional, digamos, ¿no? Después, por supuesto, habría internas, nadie está planteando... Sí, bueno, toda la estructura para abajo, sí. Exacto, nadie está planteando que el peronismo de Córdoba se va a someter a Kicillof, seguramente le va a ir a disputar a Kicillof, pero el peronismo de Córdoba, con un Kicillof rompiendo, tiene un camino para poder recorrer ese camino. Sin un Kicillof con Cristina, para el peronismo de Córdoba eso es muy difícil. Entonces hay un interés sobre Kicillof particular, y bueno, Natalia se mete en esa discusión muy inteligentemente, pero no es que la sensación que tengo es que lo de ella tiene básicamente un plano, que es la forma en la que los liderazgos se construyen en el peronismo de Córdoba, que es tratar de validarse electoralmente para poder entrar nuevamente al dispositivo político desde un lugar de mayor poder, ¿no? O sea, vos lo que decís, Federico, brevemente, ¿no? Es que el cordobés está empezando a asociar ciertos grados del electorado y la población cordobesa está tratando de empezar a comprender a Axel Kicillof como una figura no kirchnerista. Claro, digamos, si Kicillof rompiera,
se quedaría con un atributo que le permite una diagonal a Córdoba, que es el atributo de estar en contra de Cristina Kirchner, digamos. Bueno, eso, o sea, ese cuestionamiento, ese liderazgo, es lo que permite una diagonal. Por supuesto que hay diferencias problemáticas tremendas, o sea, no, el peronismo de Córdoba no tiene una mirada de la economía, del Estado absolutamente diferente a la de Kicillof. Pero al menos te abre la posibilidad de una interna nacional, eso, ¿se entiende? Pero hay mucha gente entonces que le está jugando en contra a la Libertad Avanza el discurso capitalino del presidente Milei diciendo son Cuca tirapiedra, Kicillof es un enano soviético. ¿En qué sentido, perdón? En el sentido que si vos, siendo un dirigente como Gonzalo Roca, ¿no? De la Libertad Avanza, que sale a militar y le está pasando a ciertos grados no minoritarios del electorado cordobés, estas cosas que vos estás diciendo de la relación entre Axel y Cristina, que ellos salgan a decir que Axel es un enano soviético, es un comunista y que es un Cuca tirapiedra, porque es un kirchnerista que va al balcón abajo de Cristina, no le estaría, se va quedando con un nicho muy atomizado la Libertad Avanza si mantiene esa sin razón de poner a Axel como todo lo peor y hasta retrógrado con la imagen de socialista, comunista. Bueno, lo que pasa es que la Libertad Avanza funciona de esa manera, ¿no? Entonces no es como que tiene un enchufe que pasa a funcionar de otra manera. Digo, ¿Y dónde crecen? ¿Y dónde crece entonces, Federico? ¿Dónde crece la Libertad Avanza? Claro, ¿dónde vos crees que crece bajo ese discurso? No, hoy lo que hemos visto en este año y medio es que es una primera minoría que depende de que el sistema esté completamente fragmentado. O sea, la Libertad Avanza, en su mejor momento en el 24, desde el punto de vista económico, político, que podría haber aspirado a pasar del 30, 35 al 45, por la dinámica propia de su genética, se auto boicotea en esa situación. Entonces lo que tenemos hoy en el 2025 sigue siendo 30 a 35 puntos. La Libertad Avanza es una primera minoría que puede gobernar la Argentina siempre y cuando el sistema esté fragmentado. Si el sistema tiene algún horizonte de recomposición, bueno, ahí obviamente que se le empieza a complicar. Lo que la libertad, vos fíjate que la política es absolutamente extorsiva, es como decirte, bueno, mira, como enfrente está el kirchnerismo, vos me tenés que votar a mí, no importa si te trato mal, no importa si te hago bullying, no importa si me llevo puesto una institución, no importa si la economía no funciona, me tenés que votar a mí porque es esto o el kirchnerismo. Bueno, eso te funciona, o te puede funcionar en un contexto muy específico, como era, por ejemplo, la elección de balotaje con Sergio Massa, pero no te va a funcionar toda la vida eso, porque en algún momento el sistema te va a recomponer y enfrente probablemente tengas una alternativa que ya no sea el kirchnerismo, que sea una cosa nueva, diferente, y ahí obviamente donde se le van a quemar los papeles, ¿no? Y la relación entre Ramón Mestre, que se postula, y de Loredo, y ese radicalismo, pensar que en algún momento cuando yo era chico, Córdoba era Angelós, ¿no? Antes de la Sota. Bueno, Córdoba en realidad... ¿Dónde está eso, Federico? ¿Dónde está? Bueno, es una muy buena pregunta. Mirá, yo te diría dos cosas del radicalismo de Córdoba. Te diría, la primera, que el radicalismo de Córdoba tiene incluso... ustedes saben que siempre fue como la capital nacional del radicalismo, ¿no? Porque claro. Ahí, digamos, con la muerte de Irigoyen, me voy un poco al siglo pasado, pero con la muerte de Irigoyen, el caudillo, digamos, que el radicalismo tuvo en esos años, era Sabatini, que era un dirigente, digamos, de Villa María, que fue gobernador en la década del 30, y que Perón lo quería en la fórmula, y que el radicalismo intransigente digamos, aspiraba a que sea el candidato en el 45, 46. O sea, fíjense en la relevancia que tenía el radicalismo de Córdoba, ¿no? Después, pero era un radicalismo muy desarrollista y muy progresista en sus ideas. Ahí nace Intransigencia y Renovación, ¿no? Claro. Entonces, después, hacia la década del 80, aparece este experimento, digamos, muy hegemónico también en el plano nacional, que era el anti-alfonsinismo, que tenía de la mano de Angelos. O sea, que fíjense, se había corrido el radicalismo, se había salido de su zona popular y había pasado a expresar nacionalmente una corriente más de tipo conservadora. Bueno, ¿dónde está el radicalismo de Córdoba hoy, ese radicalismo que era la capital del radicalismo nacional? En una crisis total, digamos, ¿no? O sea, yo te diría, los votantes hoy, los votantes no partidarios, los votantes civiles, no ideológicos de lo que era el viejo radicalismo, hoy están básicamente repartidos, pero en un componente muy fuerte van a estar acompañando a Schiaretti. Si no, no se entiende la elección de Córdoba. Porque si Schiaretti saca 30 puntos y Natalia saca 10 puntos y el kirchnerismo saca 5 puntos, bueno, salvo que Córdoba se haya vuelto ultra peronista, va a estar concentrando casi 50% del electorado. Y eso no ocurrió. Entonces lo que está ocurriendo es que la crisis brutal del radicalismo está logrando que la vieja sociología radical
la vieja sociología Farmer, la vieja sociología sabatinista, está ingresando en la zona de lo que es el proyecto de liderazgo de Schiaretti, que, digamos, no se corta por peronismo o no peronismo, a diferencia del planteo que está haciendo Natalia, sino que le está planteando a los cordobeses una discusión de otra índole. Está diciendo, miren, pongamos en la escena nacional un liderazgo que no venga del AMBA, y pongamos en la escena nacional un liderazgo que plantee en el epicentro del problema la cuestión productiva laboral, o sea, la cuestión microeconómica, que es la que está dejando afuera la Libertad Avanza. Bueno, eso es muy novedoso, digamos. Entonces Córdoba está metido en una licuadora hoy como todo el país, y Córdoba también es parte de esa licuadora, ¿no? Federico, y en este tiempo, en estas últimas semanas que vuelve Schiaretti al ruedo, vos consideraste, porque, bueno, estás en zona, vos consideraste que en sus discursos Schiaretti revalorizó la figura de Yarlora, o más bien, si vos tendrías que hacer un análisis, él intentó reivindicar sus años al frente de la gobernanza de la provincia? Digo esto porque algunas cosas tienen que ver con que si es en el caso de sus mandatos como gobernador, estaría hablando desde el pasado de la provincia, ¿no? Que también por algún punto terminó en Yarlora. Y aparte también habla de cómo se piensa él. Si todavía él considera que puede volver a jugar la grande bajo Provincias Unidas, o si la grande la va a jugar con el respaldo de él como dirigente, estoy hablando de Schiaretti, hacia Yarlora, para que Yarlora sea el próximo líder de Provincias Unidas y le gane la puja a Puyaro. Bueno, a ver, en principio el punto de partida es que están trabajando juntos, más allá de las tensiones que pueden existir en dos liderazgos de esa naturaleza. El peronismo de Córdoba tiene una especie de expertise en funcionar con dispositivos más colegiados de liderazgo, ¿no? Bueno, el caso prototípico fue Schiaretti de la Sota Schiaretti. Bueno, hoy está funcionando Schiaretti Yarlora. O sea, quiero decir, están jugando en equipo. Esto quiere decir dos cosas. La primera cosa es que efectivamente para Yarlora, en su proyecto de empoderamiento provincial y de nacionalización, Schiaretti es muy relevante. Si Schiaretti no hubiese decidido no participar de esta elección de término medio, el peronismo de Córdoba hubiese hecho una elección normal, como la que ha hecho en los últimos 20 años, que es básicamente perder, digamos. El peronismo de Córdoba nunca gana una elección de término medio. Está peleando justamente porque ha logrado que Schiaretti asuma ese desafío, digamos, que es un desafío en parte que se nutre, como vos estás marcando, del prestigio que él tiene en el electorado cordobés por sus gestiones, y en parte porque han logrado instalar un clivaje nacional emergente, nuevo, que es lo de Provincias Unidas, que es una novedad en el sistema. Entonces ellos le están diciendo al cordobés, no solo votame por lo que hice, le están diciendo, votame porque vamos a parar a nivel nacional un nuevo liderazgo que no esté en el AMBA, y un nuevo liderazgo que sea una forma diferente de cambio, pero que no sea un cambio kirchnerista. Bueno, el cordobés lo está apoyando por esas dos vertientes. Un poco por lo que hizo, un poco por lo que proyecta en el escenario nacional, porque el cordobés piensa nacionalmente, a diferencia de otras provincias, es más parecido al porteño en ese aspecto, ¿no? Que está pensando siempre como en Córdoba, como quien pensara en la Argentina. Sí. Entonces, en esa dinámica son complementarios, ¿no? Porque Yarlora hoy, digamos, ese empoderamiento, eventual empoderamiento de Schiaretti en Provincias Unidas y en el escenario nacional, es como que le construye una autopista a él, digamos, al plano nacional. Entonces hoy es una alianza que funciona como funcionó la de la Sota Schiaretti, digamos, con tensiones, pero con una sincronía muy relevante. Me imagino que esta semana Javier Milei, porque se dijo a finales de la semana esta que está terminando, que iba a pasar por Córdoba nuevamente, y quiero terminar esta entrevista con dos preguntas en una. Primero, ¿qué pensás de Gonzalo Roca, en lo que presenta él como perfil de nuevo dirigente, y de dónde viene, y contarme un poquito esto, de no tanto a mí, sino más bien a la audiencia también, de bueno, qué es Gonzalo Roca como figura política de la Libertad Avanza, por qué llega ahí? Y después lo otro es que, bueno, ayer estuvo en 3 de febrero el presidente Milei, estuvo haciendo una caravana, bueno, una caravana que a nombre de título se le dice caravana porque no llega a recorrer más de 200 metros, le ha pasado en Mar del Plata, le ha pasado en Lomas de Zamora, cuando se fue en moto Mr. Moto Expert, bueno, y ayer en 3 de febrero también lo mismo, el hombre megáfono, le agarran el megáfono, empieza a decir cosas por megáfono muy breve, y viene una camioneta y se lo llevan. Si va a Córdoba, y ese sería el complemento de la pregunta, además de Gonzalo Roca,
si va a Córdoba, ¿qué imaginás? Y debe ir a Córdoba porque debe revertir, ¿no? Porque cómo no va a poner el cuerpo en el lugar en donde en el 23 le dieron el 70% casi del sufragio o más. Sí, yo me imagino, no conozco el fino de la estrategia de La Libertad Avanza, pero me imagino obviamente que si descuentan una elección compleja en la provincia, cuentan con una elección positiva en la capital federal, intentarán, digamos, caminar mucho la región centro en los próximos días, básicamente Santa Fe y Córdoba, que son las más populosas, para tratar de empatar la elección nacional en esos distritos, ¿no? La Libertad Avanza sigue midiendo bien en la región centro, o sea, no es, como digo, no tiene la capacidad expansiva y hegemónica que tuvo en su momento Juntos por el Cambio, no, Juntos por el Cambio era, digamos, una fuerza que permitía ordenar nacionalmente múltiples identidades políticas provincialmente. Esto no, esto ordena nacionalmente una primera minoría en Córdoba. Pero bueno, obviamente que eso le permite caminar la provincia como le va a permitir caminar la provincia de Santa Fe, a diferencia, digamos, de lo que puede ocurrir claramente en la provincia de Buenos Aires, donde la situación es como el nudo más crítico que tiene La Libertad Avanza, ¿no? ¿Cuál es su desafío? Bueno, ellos han hecho una apuesta, una full apuesta por la marca. Entonces el desafío que tiene es tratar de llevar dirigentes más o menos desconocidos al ring de la marca, ¿no? Digamos, hoy las marcas en esas provincias de La Libertad Avanza es el único caso donde una marca es más importante que los candidatos que llegan, porque los candidatos son realmente muy desconocidos, ¿no? O sea, si hubiese llevado a Juez, hubiese llevado a Loredo, bueno, probablemente es como el caso de Patricia Bullrich, probablemente le hubiesen dado un poco más a la marca que la marca a ellos. Hoy Patricia Bullrich le aporta más a la marca que es lo que le aportó a Adorni en la elección de comienzo de año. Pero bueno, ese no es el caso, ¿no? Ellos jugaron por la marca y bueno, y ahora están metidos en este berenjenal. Y en las grandes ciudades, ¿cómo cala esta cuestión de apóyenme porque Estados Unidos me va a dar gobernanza? En las grandes ciudades de Córdoba estoy hablando, no estoy hablando del interior cordobés. ¿Cómo semblanteas esa cuestión de la frase que Macri le propone al electorado desde Capital tan fuertemente? Se vio en la entrevista que le dio entre semana a Eduardo Feynman. Nosotros comenzamos el programa hoy diciéndole yo a mis compañeros, si te toca ser estadounidense o chino, ¿qué preferirías? Y a partir de ahí empezamos el programa de hoy. Pero ¿cómo ves que le cala al cordobés de las grandes ciudades, Córdoba Capital y otras, este eslogan de votame a mí porque atrás mío está Trump, está Scott Bessent, está Bennett, está Marcos Rubio, bueno, y siguen las firmas? Sí, a ver, nosotros no estamos viendo hoy ninguna dimensión aspiracional en el liderazgo de Trump, ¿no? Lo que hay en todo caso es como una dinámica más extorsiva, es decir, bueno, que es cómo trabajo el miedo como un factor emocional del voto, es decir, che, miren, estoy llegando a fin de mes apenas, no quiero que esto vuele por los aires, quiero tener unas vacaciones tranquilas, entonces para todo eso, acompaño esto para que los norteamericanos estén atrás del financiamiento. Hay como una dinámica de ese tipo, extorsiva, que es la que se está jugando, más que una dinámica aspiracional, porque el mundo occidental de Trump, que hoy propone Trump, no es un mundo, salvo para el núcleo duro de La Libertad Avanza, no es el mundo occidental con el que sueña, digamos, Argentina, que está mirando, que no mira de esa manera, ¿no? Repito, salvo en el núcleo minoritario de Milei, ¿no? Que tiene más como esta dinámica. Por otro lado, te diría, eso es un factor. Entonces, el miedo, la extorsión y el miedo. Y por otro lado, en otra parte del electorado, el electorado que está menos ajustado económicamente, digamos, que está como que se podría bancar un semestre complejo, incomodidad, obviamente, porque el electorado cordobés preferiría una zona de mayor pragmatismo en la relación con China y Estados Unidos, porque obviamente Córdoba exporta mucho a China. Eso no quiere decir que Córdoba quiera tener el régimen político de China, pero al exportar a China y tener Estados Unidos tan poca complementariedad, se vio, digamos, en Córdoba se difundió por todos lados la presión de los lobistas de los farmers en contra de los farmers cordobeses, que son importantes en la economía cordobesa. Sí. Bueno, obviamente que hay un sector de la sociedad que logra salirse de la zona del miedo y dice, che, la verdad necesitaríamos una política exterior un poco más pragmática, claro, que no nos meta en esta pelea en forma directa, que no nos transforme en la primera milla de la pelea entre Estados Unidos y China, que nos permita comercializar con China, aunque sostengamos nuestro plexo de valores occidentales, que hoy además Trump los ha puesto en cuestionamiento. Claro. Entonces, digamos, yo te diría, la sociedad se mueve en esos dos territorios, pero no hay un territorio aspiracional por Trump, salvo en las minorías intensas de La Libertad Avanza.
Federico, fue rápido, fue así hoy a la mañana, creo que salió bárbaro, que la audiencia lo pudo disfrutar este diálogo y tu conocimiento, así que esperemos volver a hablar y cruzarnos dentro de un tiempo. Te mando un abrazo y buen fin de semana y muchas gracias por tus apreciaciones. No, gracias a ustedes por el llamado, ha sido un placer conversar. Chau, chau. Quien estaba hablando con nosotros era Federico Zapata, quien es el autor del libro Los Muchachos Cordobeses y además él es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba y ha tenido escritos y ha trabajado periodísticamente en medios a nivel nacional. Federico Zapata, es un placer que haya estado aquí en Pasada.